Dice Mateo 11:2, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En otras palabras, desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Recuerdo yo allá en Florida que había una persona que me decía a mí: mire, pastor, yo quisiera ir a la iglesia, pero lo que pasa es que cuando llego a la iglesia se me sienta Pedro al lado. Se llamaba Pedro el hombre. Se me sienta Pedro al lado, y Pedro trabaja montando llantas todo el día. El calor del día, dice que por la tarde apestaba sudor, si fuera sudor, a ceboruco. Y él habla, mire, yo voy a la iglesia y me siento ahí. Y viene Pedro y se sienta al lado. Hermano, eso me tiene una peste encima. Me quita la comunión. Me daña el momento con Dios. Mira qué cosa. Creo que me decían eso. En vez de moverse de la silla y irse para el lado, yo le dije a esa persona: mira, te voy a decir una cosa a ti. Si tú miraras esto de otra manera, te das de cuenta que Pedro estuvo sudando todo el día hoy en el trabajo. Y si fuera otro, si hubiera ido a su casa a bañarse, a cambiarse de ropa, y cuando tuviera ese bañito le caía un sueñito y no iba a la iglesia, pero pretende venirse del trabajo para no perderse el culto y llegar a la casa de Dios, y tú ibas a estar contento con Pedro porque hace ese sacrificio para Dios. Sin embargo, mira como tú lo miras, que el olor, la peste que tiene al lado. Pero Pedro era un hombre valiente, que no importaba lo que dijera nadie, porque él venía a adorar a Dios. Y tú tienes que ser valiente cuando tú haces una decisión para Dios. ¿Cuántas? Yo no quiero preguntarle a nadie directamente a esta persona aquí esta mañana, pero ¿cuántas personas esta mañana tuvieron que ser valientes para estar aquí presentes en esta mañana? Tal vez los hijos le dijeron a usted: a una iglesia, hombre, donde hay un show, un grupo musical, que canten, que brinquen, y yo me puedo gozar. Yo no quiero esa iglesia. Al otro lado. ¿Cuántas personas dijeron hoy: quédate en casa hoy? No sé cuántas personas tuvieron esa clase de situación esta mañana. Que el trabajo no te trabajó hoy es una buena excusa para que tú no vayas a la iglesia. Pero usted fue valiente, a revés, usted fue valiente en esta mañana. Y usted dijo: yo no voy a perder mi bendición por nada, yo voy a estar allí presente. La Biblia nos habla acerca de un joven llamado David. Y David, desde su juventud, este muchacho amaba a Dios. Y la Biblia dice que cuando Dios le habló al profeta Samuel que fuera a la casa de Isaí y ungiera a sus hijos como rey, el próximo rey de Israel, dice la Biblia que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, Isaí solo había invitado a sus hijos. Parece que, porque David en un salmo dice: en pecado me engendró. Dice, o sea que dice, en pecado fui engendrado, dijo David. Yo creo que David, y esta es mi opinión, puede haber sido un hijo de otra mujer, no de la mamá de los otros hijos que estaban presentes en aquel momento. Y cuando Dios le habla al profeta que vaya a la casa de Isaí y unge a un hijo de Isaí como para el próximo rey de Israel, él no lo llamó a David, menospreció a David. ¿Usted no se cree que David se sintió mal por eso? ¿Ah? De que el papá ha invitado a los hijos acá, a estos hijos acá y a aquel, porque este pastor de ovejas por allá, que yo no creo que Dios quiere nada con ese. Yo creo que David en su corazón sintió angustia, sintió dolor, se sintió menospreciado, se sintió como si no valiera nada para su padre. Pero David tenía la mirada puesta en Dios, no en las circunstancias que lo rodean. Y el problema con muchas personas hoy en día es que estamos mirando las circunstancias que nos rodean y no tenemos la mirada puesta en Dios. Cada vez que Dios tenga una bendición para ti,
Óigalo bien esta mañana, usted va a tener que enfrentar una tormenta. Y es la tormenta donde muchos se rinden. O dicen, no, mejor yo miro para atrás. Yo miro para atrás. Yo no quiero esa bendición. Y no conocen el plan de Dios en su vida. Por eso yo había una vez también en un bosque, un árbol, había muchos árboles. Y este árbol seguía creciendo. Y los árboles del lado le dijeron a él, oye, qué grande tú estás creciendo, qué ancho tú estás creciendo. Porque yo quiero que cuando venga uno de esos hombres que viene a cortar para el barco y todo, me mire a mí que yo soy grande. Y de mí haga un barco para que yo transporte reyes de un horizonte a otro. Digo el arbolito, el árbol. Y un día llegó un hombre al bosque y lo cortó. Y cuando lo cortó en un pedazo pequeño y hizo un barquito pequeño y lo puso en un lago. Y cuando el botecito pequeño se vio en el lago, él dijo, comenzó a entristecerse y dijo, yo que creía que de mí iban a hacer un barco grande, donde se iban a montar reyes, iban a viajar de un horizonte a otro horizonte. Mira lo que hicieron conmigo. Me hicieron un barco pequeño y me pusieron en este lago. Pero un día, dice la historia, que en el barquito se montaron 13 personas y comenzaron a cruzar el lago de un lado a otro. Y de repente se levantó una tormenta inmensa que quería hundir el barquito. Y en medio de ese barquito se paró un hombre con autoridad y reprendió los vientos de aquella tormenta. Y este barquito se pudo dar cuenta que en él estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no estoy mirando las circunstancias, yo no estoy mirando las condiciones, yo voy a mirar a Dios. Porque lo que Dios quiere hacer conmigo, Él lo hará. No sé cuándo ni cómo, pero Él lo va a hacer. Y David, pastoreando ovejas, cuando llegó Samuel, dijo, pero espérate, ¿falta alguien más aquí? Sí, falta un hijo, pero está allá. Aquel menospreciado. Porque tal vez, la razón que tal vez tú no adoras a Dios como lo tienes que adorar, la razón que tal vez tú lo buscas a Dios como lo tienes que buscar, es porque en ti tal vez hay tristeza, en ti hay dolor, en ti hay sentimiento, en ti hay recuerdos malos. Tal vez tú estás creyendo que Dios se olvidó de ti, que lo que Dios te dijo, Dios no lo va a hacer. Pero yo te quiero decir esta mañana que lo que Dios te dijo, Dios lo va a hacer. Solo dice el capítulo 55 de Isaías. Dice que su palabra no tornará tras vacías. Amén. Yo sigo confiando que lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Ustedes saben a qué lo invito, que a la iglesia de nosotros aquí, y cuando estaban al otro lado, Manuel, ustedes se recuerdan, Manuel, que venía gente y decían, mire, pastor, esto es muy chiquito para ustedes, ¿se acuerdan? ¿Cuál es eso? Esto es muy chiquito para ustedes. Lo decían. Y yo te doy una cosa, yo conozco pastores por ahí que me dicen, oye, ¿qué pasa que tu iglesia no ha crecido? Pero si tú eres un hombre que... Yo te doy una cosa, pero yo sé que Dios tiene un día. Amén. David decía, pacientemente. Amén. Pacientemente esperé en Jehová. Lo que tú estás esperando, sigue esperando con paciencia, porque Dios lo va a hacer. Y yo sigo esperando la promesa de Dios. Yo sigo soñando la promesa de Dios. Aleluya. Yo me veo en un templo precioso. Esto aquí yo no estoy mirando lo que está aquí al lado ahora. Tengo esta iglesia pequeña aquí, todo eso. La gente, oye, a mí no me importa que sea pequeña, no es ahora, es después. Porque yo estoy mirando otra cosa, Yo estoy mirando la promesa de Dios, que lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Yo no sé si tú le crees a Dios que tú le sirves. Pero yo te quiero presentar al Dios. El Dios que dice lo va a hacer. Mi Dios es grande, mi Dios es real. Y lo que Él dice, si dice que te va a sanar, lo va a hacer. Si dice que te va a prosperar, te va a prosperar. Aleluya. Si dice que vas a poder prestar sin tener que pedir prestado, lo va a hacer.
Dios había puesto su mirada en él. Y lo tremendo de esto es que David, mientras Saúl reinaba, lo veía por aquellas montañas. Yo imagino una luz. David lo ungió Samuel cuando tenía como 17 años para llegar al rey los 30, más o menos 30. ¿Llovió mucho? Nancy, yo de seguro sé que en esos 13 años, porque la Biblia dice, los que conocen aquí la historia de la Biblia, dice que David huía por las montañas, porque el rey Saúl, el que Dios había puesto en la posición de aquel rey, que él iba a tomar la posición de aquel rey, estaba buscándolo para matarlo. Y él dormía en cavernas, huevas, bañándose por allá, mientras el rey estaba en el palacio, echándole aire. Tremendo swimming pool, toallas y cuantas cosas había, una buena cama para dormir. Y yo no sé de usted, pero yo sé que alguna vez tenido que dormir en un campo, la gente que va en camping, que tenido que acostarse una noche sudadito. Usted estaba acostumbrado a bañarse. David por esas montañas por allá. Y yo digo que David le tenía que venir a su mente esos momentos. Yo fui ungido como rey para reinar. Dios. Y miren la condición que yo me encuentro en esta caverna. Por la mañana se levantaba sobre el polvo, estaba en la cara. Él dice que levantar con ese sudor y ese calor del día. Yo estuve en Israel, allá la temperatura sube como en Texas, así de alta. Bañarse en ríos y todo, pensando en la promesa de lo que Dios le había prometido. Poderoso Dios. Hay personas en esta mañana, el Espíritu de Dios me dice que hay personas que que están en lo mismo, que están como David, en momentos difíciles en su vida y solo recuerdan la promesa que Dios le hizo. ¡Amén, Dios! Mientras estaba ahí, él dice: ¿quién me diese a beber del agua de la fuente que está en Belén, junto a la puerta? Dice. Recuerden que Belén fue el lugar donde él se crió, pero en este momento estaba ocupado por los filisteos, sus enemigos. Y si estos filisteos sabían que eran israelitas, lo iban a matar. Y él dice, el texto que él dijo con vehemencia, como que con suspiro en su corazón: ¿quién me diese? Recordando, ¿quién me diese beber del agua de la fuente que está en Belén? Porque el agua, él de aquella agua vivía, se acordaba de eso. No le pasará a muchas personas que ahora mismo. No te estará pasando a ti ahora mismo que tú recuerdas un momento en tu vida y decías: ay, yo recuerdo cuando tenía feria. Ay, yo recuerdo cuando yo tenía salud. Ay, yo recuerdo cuando manejaba aquel carro. Ay, yo recuerdo cuando las cosas me iban bien. Y él lo dijo con vehemencia, como que era un recordatorio. Yo recuerdo aquellos tiempos, Le venía a su mente: yo recuerdo aquellos tiempos. Porque cuando estamos en prueba y nos hace falta lo que teníamos antes. Y dice la Biblia que David tenía 30 hombres que eran valientes, hombres valientes, que son los que está buscando Dios hoy en día, gente valiente. De esos 30 hombres, 3 hombres oyeron lo que David dijo: ¿quién me diese a beber esa agua que está en el pozo junto a la puerta en Belén? Y 3 hombres de David, sin decirle nada a David, él escondía, se fueron. No sé cómo fue, tenían que haber disfrazado para haberse inflotado ahí en Belén, donde estaban los filisteos, porque los filisteos hubieran sabido que ellos lo hubieran matado, más que nada guerreros de David. Estos 3 hombres fueron a ese pozo en Belén y sacaron agua y salieron con el agua y se la trajeron a David. 3 hombres valientes, 3 hombres que eran fieles a ese hombre de Dios. Y si le eran fieles a ese hombre de Dios, de seguro que le eran fieles a Dios también. Si le eran fieles, expusieron su vida, vayan a buscar agua para el rey, expusieron su vida a que los mataran.
a ese hombre que Dios había puesto allí como su líder. Y estoy seguro que cuando le somos fieles al pastor, le podemos ser fieles a Dios también. Por encima de las circunstancias. Cuando le trajeron el agua a David, ¿sabes lo que David hizo? David cogió el agua. Mira, David, como tú dices que tú querías de aquella agua, aquí te la traemos. ¿Sabes lo que hizo David? En vez de echar agua, la derramó en la tierra. En agradecimiento a Dios. Señor, gracias, Dios mío, porque tú los protegiste de los filisteos y no los mataste. Mira qué hombre de Dios era ese. Dios, gracias por su valentía, porque Dios honra. Grande Dios. Sí, amén, aleluya.